¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, a este estudio de la palabra de Dios. Y ya estamos en el último capítulo del libro de Génesis. Ha sido una bendición el estudio de la palabra del Señor. Así que hoy terminaremos el capítulo 50 del libro de Génesis. Bienvenido, suscríbete al canal, comparte también para que otros puedan escuchar de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos ya en el capítulo número 50. ¿Qué lecciones podemos aprender el día de hoy? Así que dale like al video y comparte también para que otros puedan también escuchar de la palabra de Dios. Dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Jacob murió después de darles indicaciones a sus hijos. Finalmente él muere y pues José, como cualquier hijo que ama y respeta a su padre y cuida de su padre, pues la pérdida de nuestro papá, en mi caso, es muy triste. Y entonces José, él lloró en ese momento, se abrazó de su cuello y lloró amargamente porque su papá había muerto. Y entonces la palabra de Dios dice: y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. José tenía todo a su disposición, estaban los médicos que lo atendían, estaba al pendiente de su padre, así que una vez que él murió, llegó su etapa, su edad grande de adultez, pues él muere y dice la Biblia que lo embalsamaron inmediatamente. Llegaron los médicos e hicieron su trabajo, y la palabra de Dios menciona: y pasados los días de su luto, dice el versículo 3, dice: y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios. 70 días era de luto, era la costumbre en aquel tiempo, 40 días de luto. Aquí lo alargaron hasta 70 días. Estuvieron los egipcios, estuvo José, sus hermanos, los nietos y bisnietos ahí. Entonces pasaron en ese momento de luto. Y pasando los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allá me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Jacob dijo: yo tengo que pedirte que me hagas este deseo. Yo no me voy a quedar ya muerto aquí en Egipto. Tengo un lugar donde he sepultado, dice, a mi padre, a Isaac, y donde sepultó a su esposa. Y entonces le dice: dame esa oportunidad de que tú me lleves a enterrar en la heredad que yo compré, o que compraron sus padres, para ser sepultados allí. ¿Qué lección aprendemos, estimado hermano, amigo? Nosotros somos llamados para que seamos, no nos quedemos en este mundo, sino que vayamos a la patria celestial. Allá entonces estaremos con Cristo por toda la eternidad. Nosotros, aunque vamos a morir aquí, pero cuando Él venga, si somos fieles, entonces resucitaremos y nos iremos con Él a la patria celestial. Qué bendición de saber que José entonces tenía esa disposición de llevar a su padre, y él le encomendó, dijo: no me dejes aquí, tengo que regresar a la heredad. Nosotros tenemos una herencia que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dado, que tiene que ver con la vida eterna. Jesucristo nos ha dado esa herencia, y no para quedarnos aquí, sino para vivir con Él para siempre cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces Jacob estaba consciente que en Egipto solamente estuvo un tiempo, fue un peregrino, pero su lugar está en donde, dijo él: en mi heredad, en Canaán, la tierra que mi padre, que
que mi Dios ofreció a mis padres. Entonces él no lo menosprecia, él desea ser sepultado ahí. Y dice ahí, y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Él pidió permiso a Faraón. Faraón le dio todo el permiso porque José era un hombre íntegro, un hombre de confianza, así que él no solamente lo mandó a él solo, sino que mandó un ejército de Egipto, de egipcios para acompañar en el luto y en el sepulcro de su padre. Y entonces dice, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Es decir, todos los demás fueron a esa sepultura de Jacob, a la tierra de Canaán. Estaba lejos, los niños se quedaron, los adultos viajaron para sepultar al gran patriarca de Jacob. Entonces dice, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días más. La gente estaba viendo y todos estaban observando. José 7 días más ahí permaneció de luto en señal de respeto. Y dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Todos los que estaban allí, ellos también se dieron cuenta, los vecinos y todo el alboroto que había ahí. Finalmente, pues por eso le pusieron un nombre especial, porque era grande la lamentación, era grande el llanto, el clamor, el dolor. Pues lo llevaron los hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo por heredad, de sepultura de Crón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Después de cumplir la misión, vuelve José a sus actividades de gobierno y seguir gobernando al pueblo de Egipto después de sepultar a su padre. La vida continúa. No todo el tiempo podemos estar llorando, lamentándonos. La vida sigue y la vida es un don de Dios. Y José lo entendió así, cumplió lo que tenía que hacer, cumplió la misión de su padre, pero él nuevamente regresa a sus responsabilidades que él tenía como gobernante. Querido amigo, todos hemos perdido un ser querido, pero la vida continúa, hay que seguir disfrutando de nuestros seres queridos y del servicio a Dios, ¿cierto? No puedes quedarte allí. Levántate, sirve a Dios, ama a Dios, sigue preparándote para el encuentro glorioso con Cristo Jesús. José regresó otra vez a Egipto para cumplir todas sus funciones después de sepultar a su padre. Pero el tiempo pasa y el tiempo cambia rápido, dice. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Aún los hermanos guardaban ese temor, porque ellos pensaban, bueno, papá vive, pues José no nos puede decir nada, pues lo podemos acusar. Pero ahora que papá murió, José puede vengarse de nosotros. Y todavía tenían esa espina, no se habían perdonado. José había perdonado completamente. Ellos aún guardaban eso en su corazón. Por eso cuando José, él dice, murió papá, ahora José se va a vengar de nosotros. Y ellos estaban asustados, tenían miedo, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la mano de José, es el gobernador de Egipto, puede hacer con nosotros lo que él quiera, puede hacernos nuestros esclavos, puede hacernos con su esclavo, puede matarnos, puede desterrarnos, puede quitarnos y puede obligarnos a trabajar como esclavos. Entonces dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, Jacob les pidió un gran favor, pídanle perdón nuevamente a José, o tal vez no habían pedido perdón, pero José ya los había perdonado. Entonces el padre
antes de morir les dijo así: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Qué recomendación de un padre temeroso de Dios. Pídanle perdón a José. Y ellos están cumpliendo porque sabían que de alguna y otra forma, pues José era el señor de Egipto. Y ellos fueron a pedirle perdón. Y algo interesante aquí, José los escuchaba y lloraba. ¿Por qué lloraba José? Porque su corazón era sensible y ya los había perdonado. José no guardaba más ese rencor. José les había dado el perdón completo, tal como Jesucristo nos ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón de Jesús es un perdón total. No dudes del perdón de Cristo. Ellos dudaron del perdón de José, pero cuando ellos fueron a José, rectificaron que él había dado un perdón completo. Entonces dice ahí la Biblia: vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos, estamos en tus manos, perdónanos. Y entonces dice la palabra del Señor: y le respondió José: no temáis, dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? La respuesta de un hombre que perdona completamente dice: no tengan temor. ¿Para qué se están mortificando? Yo no soy Dios. Yo no soy el que imparto justicia, el que... No, no, no. Yo solamente les he dado el perdón. No soy Dios para hacer justicia. Es Dios el que hace justicia y por mí están perdonados. Y si yo les perdoné, Dios los ha perdonado. Dios nos perdona de forma completa. Por eso dice: Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. José había perdonado a sus hermanos de una forma tan sincera. Y entonces les dice José: no temáis. Esta mañana Jesucristo te dice a ti: no tengas miedo. ¿Cuántos son tus pecados? Aún tú no te puedes perdonar y recuerdas tantos pecados en tu corazón. Pero Jesús te dice en este momento: no tengas miedo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y entonces Él nos da la bendición del perdón. Y entonces dice la palabra del Señor así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No se preocupen. Las cosas a veces malas que te pueden decir o te pueden desear, Dios los convierte en bendición. Ustedes quisieron tratarme mal, pero como yo estoy en las manos de Dios, y esas maldiciones, Dios las convierte en bendiciones porque Él tiene poder. Y entonces José comienza a platicar con ellos, dice: ahora no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José les dijo: no tengan ningún temor, no tengan miedo. Yo estaré con ustedes. Yo les voy a sustentar. Yo les daré pan. Falta todavía, pero están en el terreno que ustedes recibirán bendiciones. Querido amigo, el que nos va a sustentar el resto de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Él dice: no tengas temor. Levántate y ven a Cristo, y entonces recibe el perdón de Cristo y será una bendición lo que está diciendo aquí. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Les habló al corazón. Querido amigo, querido hermano, Jesús te habla al corazón. No tengas miedo. Ve a Él te va a perdonar. No te sientas tan culpable que tú digas que no encuentras perdón. Hay perdón en Cristo y Él te perdonará. Y dice Él: todas tus cargas, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un perdón completo, total en Cristo nuestro Redentor. Y dice: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación,
También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Vio todavía sus generaciones José, bendecido por Dios, íntegro, un corazón sensible, humilde, dispuesto a perdonar. Y entonces dice la palabra del Señor que él tuvo el privilegio de criar a sus nietos, a sus bisnietos en sus rodillas y contarle a esos nietos la grandeza y el poder y las bendiciones que Dios da. El gran patriarca José, enseñando a las futuras generaciones a confiar en Dios y a obedecer al Señor. Y dijo José a sus hermanos: yo voy a morir. Llega el tiempo, también él se despide y dice: mas Dios ciertamente os visitará y os hará subirse esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice: yo voy a morir. Todos tenemos un tiempo de vida. Y en este tiempo de vida, prepárate. Él, José, está consciente, dice: voy a morir. Pero la promesa de que Cristo, de que Dios visitará esta tierra es real. Yo me muero, pero Él viene. Yo bajaré al descanso, pero Él viene. Él vendrá a este mundo con poder y gloria para buscar a sus hijos y llevarlos a la patria celestial. Lo que está diciendo aquí. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, palabra del Señor, y haréis llevar de aquí mis huesos. Los va a visitar. Tengan la seguridad. Qué confianza de José. Voy a morir. Guarden mis huesos por ahí. Pero cuando Dios va a venir para sacarlos de esta tierra y llevarlos a la Canaán, entonces lleven mis huesos consigo. Querido amigo, querido hermano, Dios visitará muy pronto este planeta Tierra con la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces prepárate antes que llegue la muerte. Cuando llegue la muerte, esos huesitos que lo van a sepultar en cualquier panteón. La diferencia será que cuando Cristo venga, esos huesos cobrarán vida y nos iremos con Él a la patria celestial. Visitará. Ten la confianza, la seguridad. Jesús dijo: vendré otra vez. No estés dudando de la segunda venida de Cristo. Vive esperando la segunda venida de Cristo, el tiempo que te da de vida en este mundo, en este planeta. Pronto nos visitará. Jehová visitó a su pueblo Israel y los sacó de Egipto y llevaron los huesos de José de Canaán. Todo tiene su tiempo. En el calendario divino, en la eternidad, Dios tiene su control, tiene su calendario. Así que tú puedes confiar plenamente en sus promesas. Y dice el versículo 26, terminando el versículo 26, dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Murió José y ahí se terminó. Fue guardado en un ataúd en Egipto, que más tarde después ese ataúd fue llevado a la tierra de Canaán y fue sepultado donde sepultaron a sus padres. Y ahí esperan esos huesos hasta el día en que Cristo regrese por segunda vez con poder y gloria. Querido amigo, querido hermano, tú y yo no somos de este Egipto, mundo llamado Egipto. Aunque nuestros huesos estén secos, cuando Cristo venga los va a resucitar. Pero tenéis que prepararte ahora que estás con vida. Porque si tú no te preparas ahora que estás con vida y aceptas a Jesús y te bautizas, ten la seguridad de que tus huesos quedarán en esta planeta Tierra, destruidos para siempre. Es tu decisión. Toma tu decisión el día de hoy. Busca la iglesia. Entrega tu vida. Bautízate. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No lo dudes. Tanto tiempo estás dudando. Tanto tiempo lo estás pensando. Puede la muerte llegar en cualquier momento. De eso estamos. No tenemos garantía. En cualquier momento estamos y al rato no estamos. Pero si tú te preparas con Cristo, tu vida con Cristo, la cosa será diferente. Padre, gracias por esta palabra tan bonita. Ayúdanos a prepararnos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces mañana. Comenzaremos el libro de Éxodo. Dale like al video, suscríbete y también comparte con otros. Bendiciones.